Cuando ha acabado de nacer el siglo XXI, el mundo actual mira hacia atrás para darse cuenta de cuánto le debe al siglo XIX. Fue el tiempo en el que nació la pugna entre izquierdas y derechas, la lucha de clases, la sociedad industrial y tecnológica, las grandes potencias de la actualidad, las primeras guerras mundiales, el colonialismo, los nacionalismos, incluso la idea del amor como una pasión por encima de las convenciones sociales nace en el XIX, acuñada por el romanticismo. Si el siglo XX, el más rápido, sangriento y conectado de la historia, es nuestro padre, el XIX es, sin duda, nuestro abuelo. ¿Qué pasaría si miráramos el XIX con los ojos del XXI? Sobre todo que nos daremos cuenta de que, como pasa con el abuelo y el nieto, se parecen más de lo que creemos. El color de los ojos y del cabello, el carácter, el conservadurismo, la visión de la literatura. Eso intenta decirnos el viajero del siglo de Andrés Neumann. Eso nos dirá en unos minutos. Y retrocedemos algo más en el tiempo, hasta 1830 aproximadamente, a un pueblo que ni siquiera una enciclopedia es capaz de situar exactamente en un mapa, un lugar donde por mucho que se conozcan sus calles es muy fácil perderse, como si cambiaran de lugar, un espacio en el que es fácil entrar, pero de donde cuesta salir. Si una noche de invierno un viajero llegase allí y conociera a un viejo organillero, podría sonar esta música. Llegamos a Vanderburgo de la mano de Andrés Neumann. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias por El Cuervo, que es el que protagoniza esta canción. No te deja indiferente esta canción. No, me emociona mucho porque además fue el origen casual de esta novela, que empezó no cuando empecé a escribirla, sino cuando era niño. Mis padres eran músicos y ponían continuamente este ciclo de canciones de Schubert, Viaje de invierno, y un montón de años después se me ocurrió contar el encuentro de el viajero Hans con el organillero. Lo que yo no sabía es que aparecerían otros 20 personajes y la historia iría por otro lado. Claro, porque si hubiéramos tenido que basarnos en el último del ciclo, el del organillero, te hubiera inspirado ese relato breve que preveías, pero después se te fue de las manos. 531 páginas, 6 años de trabajo, el dibujo de todo un siglo, el XIX, un premio literario, el Alfaguara, y piensa uno, suerte del premio, porque si no todo ese esfuerzo, no digo que en balde, pero no hubiera tenido tal vez el justo reconocimiento, ¿no?, que ha acabado teniendo. Bueno, para mí ya fue una proeza escribirla, una proeza personal, porque yo era más bien de libros breves y de formas breves, ¿no? Relatos, poemas o novelas más bien cortas, así que en realidad a mí me pareció un milagro terminarla. Además, la extensión de la novela, que es mayor que las otras, me permitió una experiencia de escritura distinta, porque cuando estás años preparando una novela, los personajes te acompañan de otra manera y empiezan a alquilar tu mente y no se van. Te duchas con ellos, comes con ellos, paseas con ellos. Así que cuando la terminé, experimenté una sensación de asombro y de pensar, ¿y ahora dónde van a ir ellos? Y en un segundo lugar, ¿dónde voy a ir yo sin ellos? Pues mira que lo evidente, para el que ha leído la novela, es ver en Hans retazos de tu propia biografía, porque tú también en cierta manera eres una persona nómada, como el viajero Hans, tú escribes, él traduce, en fin, hay muchas similitudes, pero bueno, por lo que me cuentas parece que hay mucho de ti también en El organillero, en Sophie, en Rudy Bilderhaus. Totalmente, yo soy partidario de esa idea de Keats, tan hermosa, de que el escritor tiene la obligación de carecer de personalidad, porque solamente así puede meterse en la piel de quien quiera, no ser nadie para ser todos. Entonces, en realidad, a veces los aparentes alter ego de los escritores son una excusa para inventar con verosimilitud, y a veces precisamente porque hay algunos personajes que a priori nos resultan muy lejanos o incluso opuestos a nosotros, hacemos un esfuerzo suplementario para meternos en su piel y acabamos contando intimidades nuestras de forma disimulada. Yo de pronto me he identificado mucho con personajes secundarios, con una niña de 13 años analfabeta del siglo XIX, como es el de Lisa, y jamás imaginé que iba a entenderla mejor a ella que al propio viajero, con el que a veces me enfadaba y no entendía por qué hacía las cosas que hacía, ¿no? Bueno, para el que no haya leído la novela, lo recordamos, es El viajero del siglo, la publica Alfaguara, recogerás el premio, si no me equivoco, el próximo martes. Sí. Y el protagonista es este personaje de Hans, que se instala en una posada de Vanderburgo, con la idea de quedarse tan solo unos días, y bueno, acaba de invierno a invierno, es decir, todo un año, incluso Exacto. se enamora de esta joven Sophie, que está prometida con un rico heredero, este Rudy Bilderhaus, que por el hecho de ser poderoso se sabe pues en ventaja con respecto a todo lo demás, y por tanto no le preocupa que Hans en un momento dado se enamore de Sophie.
Y ese enamoramiento pues sigue el ritmo de las estaciones, es frío en invierno y se va calentando a medida que pasan los meses y que Así pasan las es. estaciones, ¿no? Tal cual, lo has resumido muy bien, ¿no? De hecho, Hans pretende quedarse solo una noche, solo quería dormir en Vandenburgo y un poco como en el Ángel Exterminador de Buñuel, no puede salir de este pueblo, no por una razón fantástica, aunque tiene algo de fantástico la ciudad, que efectivamente sus calles parecen cambiar de lugar, los lugares, los cafés, las tiendas no parecen estar exactamente en el mismo punto de la ciudad al día siguiente, pero más que una razón fantástica, van ocurriéndole cosas a Hans durante su estancia que le impiden marchar. Se pierde un carruaje, se hace amigo del organillero, se enamora de Sophie, pero en realidad él vive intentando irse y precisamente se queda porque quiere irse. Y en esa tensión vive mucha gente, no solamente los viajeros, sino los verdaderos emigrantes para mí, Mm. que son los imaginarios, es decir, aquellos que quisieran irse del lugar donde nunca se van. En esa situación está la mayor parte de la humanidad y esos también son inmigrantes para mí. Personaje de Álvaro, por ejemplo, es un personaje claro, un español que por diferentes vicisitudes va a parar a Vanderburgo y tampoco puede salir de allí, ¿no? Sí, exacto, y además Álvaro, este Álvaro de Urquijo, Sí. que igual que todos los demás personajes son personajes imaginarios, ¿no? Porque no hay ningún personaje real histórico en la novela, eh, viene a ser una especie de exiliado republicano avant la lettre, ¿no? O sea, pertenece a la generación de españoles, llamémoslos de izquierda, que fueron más o menos expulsados al regreso de Fernando VII, ¿no? Se peleó por la Constitución de Cádiz, se aplicó malamente, se abolió, etcétera, y esa generación tuvo que salir principalmente a Inglaterra. Pongamos un ejemplo famoso, pues en algún momento de su vida, Espronceda, ¿no? Pues en esa generación uno leyendo las penurias y melancolías de esa generación de españoles, uno ve un estremecedor paralelismo con lo que pasaría con sus tataranietos de la República. Así que Álvaro viene a ser un poco este hombre que ha perdido a la fuerza su patria y que tiene un conflicto con ella, porque por un lado quisiera volver y por otra parte es un lugar del que se ha sentido expulsado. Así que dos fuerzas opuestas lo retienen, en este caso en Brandenburgo, que es la ciudad de la que nadie puede irse por diversas razones. Pero es que dices que Álvaro es un personaje van la letra, pero hay momentos de la novela en el que uno tiene la sensación de que todo Vanderburgo es van la letra. Exactamente. Hay muchos personajes que se comportan y hablan como en nuestros días, en determinados momentos. Me acuerdo, por ejemplo, de la sala Apolo, donde describes la manera de bailar de los jóvenes, que podría ser la de cualquier discoteca de hoy en día, o los temas que se hablan en la tertulia literaria de Sophie, que son de aquel momento, pues el momento en que Napoleón sufre la derrota de Waterloo y las potencias vencedoras se alían para frenar las ideas de la Revolución Francesa y consolidar el poder monárquico y reaccionario. Pero bueno, lo podemos situar hoy en día o hay ideas que se vuelcan en esa tertulia que nos recuerdan directamente a la formación de la Unión Europea. Bueno, totalmente. La intención, de hecho, era esa. No era escribir sobre otra época, sino sobre los orígenes de esta época. Y yo creo que los orígenes de esta época, como habéis explicado perfectamente al principio, Mm. se sitúan en esos principios de los orígenes del nacionalismo, de los nacionalismos por un lado, pero de las alianzas europeístas más o menos conservadoras por el otro. Y lo que tú has dicho de la discoteca me ha encantado porque precisamente lo que yo no quería era hacer una novela decimonónica sobre el Ujú. 19. Entonces la idea era rodar un poco la escena del salón de baile, que bailan, pues no sé, alemandas, romanzas, valses, eh, pero todos esos ritmos yo quise rodarlos como en una película donde el montaje es muy veloz y la luz es insegura y rápidamente hay cambios de plano, ¿no? La idea era un poco rodar una película del 21 con un material argumental del 19. Eso tenía yo todo el tiempo en la cabeza, ¿no? No hacer una novela decimonónica, sino un argumento que sucede en el 19. No deja de ser una manera diferente de ofrecer una novela histórica, porque a veces las novelas históricas intentan meterse tanto en la época que llegan a caer en el ridículo, ¿no? Y desde Y este sobre punto de todo, vista. y sobre todo en la esterilidad literaria, porque con todos mis respetos, ¿qué sentido tiene escribir una novela sobre otra época como si el lenguaje literario no hubiese evolucionado desde esa época? Es decir, creo que nuestra obligación histórica pasa un poco por pensar nuestro presente. Hay distintas estrategias de pensar el presente. Igual que se da por sentado que la ciencia ficción siempre analiza, la buena ciencia ficción es una lectura política del presente, una Mm. proyección política de lo que sucederá o está sucediendo, con las novelas históricas que a mí me interesa ocurre lo mismo. Lo que pasa es que igual que existen novelas que transcurren en la más rabiosa actualidad y que sin embargo parecen muy antiguas en su escritura,
también se puede hacer una novela histórica donde los recursos recojan toda la tradición de las vanguardias. Y eso a veces yo lo echaba un poco en falta cuando leía novelas que transcurren en el pasado. ¿Por qué el lenguaje tiene que ser también anticuado? Intentaba huir de eso. No sé hasta qué punto lo habré conseguido, pero era sin duda una intención, ¿no? Bueno, nosotros dentro de un momento nos vamos a ir directamente, vamos a abandonar el 19, nos vamos a ir al Festival de Cannes, pero antes de todo eso, Andrés, me gustaría darte las gracias por haber venido al Ojo Crítico, en darte la enhorabuena por este premio, por haber ganado el premio Alfaguara con El viajero del siglo, y esperemos que los que lo lean no solo se adentren en esa época, sino que comprendan muchas de las claves que nos rodean hoy en día. Pues muchísimas gracias, y me habéis dejado además con un cuervo schubertiano revoloteando alrededor mi cabeza. Es culpa vuestra. Espero Vaya. que se marche el cuervo cuando coja el taxi. Seguro que sí, no te preocupes. Hasta la próxima, Andrés. Muchísimas gracias.